Pues buenos días a todos. Gracias por la invitación y poder pasar este tiempo con vosotros. No sé si habéis leído el título que puse en su momento, no sé si lo habéis leído, pero la idea era, o el título es Pinceladas bajo la sombra frondosa de Eleos. Eleos. Entendido Leo. No, Eleos. Entonces, el motivo de poner pinceladas es porque no voy a hacer un estudio. La idea no es un estudio, sino es transmitiros algunas de las experiencias de las meditaciones que un servidor pues ha tenido y tiene y está teniendo. Y entonces quiero transmitiros esto, haceros partícipes de estas bendiciones que yo he recibido. Y al hablar de bajo la sombra frondosa, pues es que todos necesitamos una cubierta, todos necesitamos un lugar donde nos sintamos seguros, protegidos, un lugar que en medio de los avatares de la vida y de esta sociedad que nos impulsa a muchos pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, pues un lugar seguro, un lugar donde encontremos reposo, confianza. Y claro, pues este lugar ya sabéis dónde se encuentra, porque hemos leído el Salmo 91 y dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces ahí en esa sombra del Omnipotente es donde podemos encontrar seguridad, confianza, descanso, reposo para nuestra alma y despertar lo que es la devoción, lo que es el placer, el disfrutar de la comunión con Dios. Y es en ese lugar de reposo, en ese lugar de seguridad, donde podemos disfrutar de la comunión con Dios. Y Eleos es la gran incógnita, ¿verdad? ¿Qué será eso de Eleos? Pues es que cuando el hermano Javier me llamó para concretar, pues yo estaba meditando en este asunto y dije, pues esto es, ¿no? Han pasado días y esto ha aumentado, Entonces uno va trabajando y va descubriendo más y tiene que reducirlo. Pero Eleos es la palabra en griego que significa misericordia. Y para mí el pensar en la misericordia pues ha sido una experiencia muy impactante a lo largo de mi vida. Porque cuando me convertí, uno de las cartas que fue objeto de la meditación fue la carta a los Efesios. Y entonces allí descubrí que Dios es rico en misericordia. Entonces, claro, te encuentras con la riqueza que Dios tiene de misericordia y dices, esto es inagotable, es una maravilla. Después, con el tiempo, transcurrido el tiempo, hubo un acontecimiento en nuestra vida familiar
en la que yo tuve que tomar unas decisiones muy concretas y serias, en las que me ayudó a encontrar en el Evangelio de Lucas la expresión movido a misericordia. Y hablamos de Lucas 10, donde un fariseo le preguntó al Señor pues qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y entonces pues el Señor le dijo, pues ¿qué dice? ¿Qué lees? ¿Qué dice la ley? Y bueno, pues amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le dice, pues ve, haz esto y vivirás. Y entonces el fariseo, el intérprete de la ley, tratando de excusarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Amigo. Y entonces el Señor le describe que el prójimo, pues es, había un hombre que bajaba a Jerusalén y en el camino pues vinieron unos ladrones y le golpearon y le robaron y le dejaron medio muerto. Y ahí está, tirado, medio muerto. Y entonces pasó un sacerdote y el Evangelio enfatiza que viéndole pasó de largo. Y pasó un levita, que está asociado con lo del intérprete de la ley, ¿verdad? Y dice que viéndole pasó de largo. Y entonces el Señor, para crear más tensión, dice, y pasó un samaritano, y viéndole fue movido a misericordia, y se paró y se bajó de su cabalgadura y le atendió y le puso aceite y vino y le subió a su silla y lo llevó al mesonero y le dijo al mesonero, cuídamelo y yo te lo pagaré cuando vuelva, y toma, y anticipadamente te doy esto. Y el Señor le pregunta al intérprete de la ley y le dice, ¿quién fue el prójimo del herido? ¿Quién fue? ¿Quién fue el prójimo del herido? Fijaros que el intérprete de la ley evitó decir el samaritano y dijo el que fue movido a misericordia, el que hizo misericordia, ese es el prójimo. Y el Señor le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Ahora, este texto, más años adelante, fue el texto que a mí me ayudó a tomar una decisión familiar para tener nuestra quinta hija. Teníamos 4 hijas y a raíz de unas circunstancias, este texto me ayudó a decidir adoptar y tener nuestra quinta hija. Cuando hablamos de adoptar una hija, hay gente que dice, ¿y por qué no adoptaste un hijo? Lo lógico es, ¿no? Tienes 4 hijas, pues adopta un hijo.
No, es que la adopción no fue porque yo tenía la necesidad de adoptar un hijo porque no tenía hijo, o un hijo porque no teníamos familia. No, la idea, el principio no es ese. El principio es que viendo la necesidad, viendo la circunstancia y ofreciendo esa posibilidad, pues movido a misericordia, decidimos adoptar. Y yo estaba meditando en este asunto de la misericordia y recientemente las meditaciones iban en otro sentido, porque la misericordia es la expresión de la bondad de Dios. O sea, la misericordia viene de Dios. Y la misericordia está presente porque hay una miseria. Es decir, sin miseria no hay misericordia, porque la misericordia es la expresión de ayudar al que está en esa situación mísera en la que no ve la forma de salir, y alguien que tiene poder, que tiene capacidad, ayuda al que está en esa condición y lo saca de esa condición y lo coloca en otra condición. Normalmente nosotros, más bien que misericordiosos, llegamos a ser miserables. Y os voy a explicar un poco la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos una necesidad, en lugar de ver cómo ayudar y sacar adelante y sacar de esa situación mísera, solemos decir, mira, y ha hecho, y mira, y es así, y mira, y ha dicho, y mira, y mira, y mira, y lo hundimos más en su miseria. Lo hundimos más. Y eso es propio de miserables, porque no actuamos con misericordia, sino con nuestra propia miseria que expresamos de nuestro corazón y decimos, miseria de este, más miseria. Qué diferente con Dios, ¿verdad? Efesios 2:4 para mí es una joya, porque del 1 al 3 me dice lo miserable que yo soy. Me dice ahí, Antonio, miseria, lo más bajo, lo más miserable. Pero Dios, que es rico en misericordia, me ha amado de tal manera que ha dado a su propio Hijo para salvarme, para sacarme de la miseria y colocarme en una posición diferente. Qué alivio, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta a la humanidad, ya sabes lo que te va a tocar, más miseria. Pero cuando te colocas bajo la sombra frondosa de Eleos, de Dios misericordioso, encuentras un alivio, una paz, un sosiego que es incomparable. Y hay otro lugar, hay tres lugares en el Nuevo Testamento, solo 3 lugares, donde habla movido a misericordia.
Uno es el del samaritano, Lucas 10, no hace falta enumerarlo, pero otro es en Mateo 18, y Mateo 18 nosotros solemos dividir y separar los textos, ¿verdad? Y leemos un versículo que nos gusta mucho y nos quedamos ahí y no vemos todo un contexto en el que está ese texto. Lucas 18 habla del perdón. Mateo 18, perdonad, Mateo 18. Mateo 18 habla del perdón. Y llega un momento en que Pedro le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas? Tiene que haber un límite, ¿no? ¿Cuántas? ¿Y 7? Porque para los judíos 7 tiene un significado, es un valor. Y entonces el Señor le dice: no 7, sino 70 veces 7. Eso es mucho. Y entonces el Señor le explica que había un rey que llamó para pasar cuentas con sus deudores y llamó a un siervo que le debía mucho, de tal manera que por mucho que ahorrase y trabajase, nunca podría pagar la deuda. Y entonces el rey le llama y le dice: venga, págame lo que debes. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Ten paciencia conmigo. Nada. Tú, tu familia y todos a la cárcel hasta que me pagues. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Ten paciencia conmigo. Y dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó una deuda incalculable, una gran deuda. Y cuenta que salido de ese acontecimiento, de ese momento tan especial, cuando sale, se encuentra con un consiervo y en lugar de expresarle, de darle un abrazo y decir: amigo mío, el rey me ha perdonado todo lo que le debo y yo te perdono lo que tú me debes. Pero no hizo eso. El que había sido sacado de su miseria, de la miseria de su deuda, por la misericordia del Señor, que tenía potestad sobre él, no ha aprendido a ser misericordioso, sino que sigue siendo miserable. Y es capaz de reclamar nada, una gota, ni siquiera eso, de lo que su consiervo le debía. Yo no sé si alguna vez has pensado en esto, pero ¿cómo somos, verdad? ¿Cómo somos los humanos que somos capaces de exigir y reclamar al consiervo, al igual,
las pequeñeces sin tener en cuenta las grandezas que hemos recibido del Señor. Y no estamos hablando del mundo, estamos hablando de los consiervos, de los iguales en la iglesia que la formamos los creyentes. Y somos capaces de reclamar, de no tener ninguna consideración hacia nuestro consiervo en el espíritu de amor y de misericordia, y somos capaces de recalcar su miseria y hundirlo más, pisarle para que esté más hundido. Y así yo seré más fuerte sobre mi consiervo. El que la hizo, que la pague. Pensaba que se iba a librar. No. Y entonces ejercemos una muestra de poder, de fuerza, para hundir más al otro. Yo creo que tendríamos que en esa sombra frondosa, en ese árbol donde tenemos que recogernos y meditar y buscar nuestra comunión con Dios, con el Señor, encontrar luz y entendimiento de cómo tengo que tratar a mi prójimo, cómo tengo que tratar a mi consiervo. Porque la misericordia, si estamos bajo la influencia de la misericordia de Dios, algo tiene que producir. Algo tiene que hacer en nuestra vida. No nos puede... La misericordia no es simplemente hacer un estudio, de buscar todos los pasajes de la misericordia, y la misericordia por aquí, la misericordia por allá. La misericordia tiene que brotar en el corazón, tiene que anidar, tiene que asentarse y tiene que producir una transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender la vida y en nuestra forma de tratar a nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Es el que tienes cerca. Y es al que tienes que tratar como Dios te ha tratado a ti. Y hablando del perdón, ¿alguna vez habéis recitado el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? A ver. Que te perdone. Así como nosotros. ¿Y cuántas veces hemos pensado en ese cómo? Señor, perdóname. Señor, perdóname. Sí. Te perdono como tú perdones. ¿No? Y eso forma parte de la misericordia, hermanos. Si yo estoy bajo la influencia de la bondad de Dios, de su misericordia y de su perdón, algo tiene que influir en mi carácter, tiene que influir en mi forma de ser, tiene que influir en mi forma de tratar a mi prójimo. Y de la misma manera que Cristo os perdonó
tenemos que perdonar nosotros a nuestros hermanos. Ya no hablamos del mundo, no hablamos del mundo, hablamos de entre nuestros hermanos, de entre nosotros. ¿Qué espíritu anida entre nosotros? Y el tercer lugar, donde habla de movido a misericordia, me imagino que ya lo tenéis ubicado, más o menos, en Lucas 15, es cuando aquel padre que tiene 2 hijos, el pequeño le dice al padre: dame la herencia, dame lo que me corresponde, dame lo que es mío. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo el hijo cuando le estaba hablando así? Le estaba diciendo: tú has muerto para mí, dame lo que es mío. Y el padre, en lugar de hacer que entre en razones, le dice: vale, esa es tu voluntad, toma tu parte. Y dice que al poco tiempo el hijo recoge todo lo que le pertenece y se marcha lejos, a una región lejana. Y allí, pensando que va a durar siempre, consume todo, hasta el punto de que ya no le quedan amigos, entre comillas, y no le queda nada, y tiene que arrimarse a alguien que le ofrece cuidar cerdos, que eso es una vergüenza para un judío, pero que además no puede acceder a la comida de los cerdos. Y entonces vuelve en sí y dice: a ver, Antonio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Has malgastado la vida? ¿Has malgastado los bienes? ¿Vas a seguir malgastando lo que te queda de aquí en adelante? Si en la casa de mi padre un siervo tiene que comer, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como un siervo, pero recíbeme. Y dice que el padre, viéndole de lejos, lo cual el padre anidaba la esperanza del arrepentimiento del hijo. El padre no fue detrás del hijo, pero el padre esperó. Y cuando lo vio, salió a su encuentro. Y lo abrazó, y lo besó, y lo recibió. Y cuando entró en casa dijo: ponedle el anillo y vestidle y matad el cordero gordo. El gordo, ese que está reservado para las ocasiones especiales. Y claro, en la casa hubo fiesta. Hubo una fiesta. Y el padre tenía otro hijo, el mayor. Y cuando el mayor volvía y oyó todo el alboroto, preguntó: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué alboroto? Esto no es normal. Bueno, pues fíjate que ha vuelto tu hermano
y tu padre pues ha organizado una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Yo no entro ahí. Miserable, más miserable. Y cuando el padre entra para convencer al hermano de la alegría y del gozo que esto significa, el hijo mayor le dice al padre: este tu hijo que ha gastado el dinero en prostitutas, en bebida, en malgastando y haciendo esto y esto y esto y esto. Miseria, 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 más miseria. Yo no quiero saber nada. Porque yo, estando contigo, siendo el hijo obediente, nunca me diste un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Y el padre dice: hijo, si estando aquí lo tenías todo. Pero ahí se queda reflejado lo que es la acción miserable de la que es capaz un corazón al ver el arrepentimiento y ver que el que ha sido lo peor es recibido a misericordia. Y muchas veces nosotros actuamos como el hijo mayor, ¿verdad? En lugar de reaccionar y ser movidos a misericordia, lo único que sabemos hacer es ver en lo que ha malgastado el dinero, en lo que ha hecho, en lo que ha sido, y que nosotros decimos: yo no quiero participar de todo eso. Siendo que ha habido ese cambio, ese reconocimiento y esa forma de arrepentirse de tal manera que vuelve al Padre. Movidos a misericordia. Es un mensaje que nos tiene que impresionar. Por ejemplo, cuando en la crucifixión, después de todo lo que al Señor le hacen, en Lucas dice que cuando le crucificaron, ¿qué es lo que el Señor dijo? Padre, perdónalos, es que no saben lo que hacen. Pero el pueblo, estos que no saben lo que hacen, en lugar de ver la misericordia manifestada en esas palabras, el pueblo le estaba viendo en la miseria de la cruz. Tú dijiste, si tú eres el que dices ser, baja, desciende, si eres hijo de Dios, pues haz un milagro. Pero le hicieron más miseria. O sea, el pueblo eran más miserables hacia la miseria de la crucifixión. Y el crucificado fue misericordioso hacia ese pueblo. Y cuando llegamos a la enseñanza del Nuevo Testamento,
Fijaros, por ejemplo, en Colosenses 3, Colosenses 3, 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué excusa vamos a dar para no otorgar perdón, para no extender misericordia hacia aquel del que tenemos queja? ¿Tú tienes queja de algún hermano? No me lo digas. Fíjate. ¿Es queja? ¿Tú sabes la queja que el Señor Jesucristo tiene de ti? La cantidad de veces que Él podría quejarse de ti y de mí. Piensa. ¿Cuántas quejas podrían brotar justamente con causa justificada y, si queréis, con recibo? Pero no lo queremos el recibo, ¿verdad? Porque que nos muestre el recibo ya nos pone muy en evidencia. Y Él nos ha perdonado. Nos ha perdonado porque Él ha venido a salvar lo perdido. ¿Qué es lo que los hijos del trueno, sabéis, los hijos del trueno, Jacobo y Juan? En un momento, cuando el Señor desciende hacia Jerusalén, está descendiendo hacia Jerusalén, y hay un lugar donde no lo recibe, y Jacobo y Juan le dicen al Señor: Señor, no te han recibido. Tenemos queja contra estos que no te han recibido. ¿Quieres que, como Elías, pidamos fuego del cielo y que descienda y los consuma a todos? Oye, pues no es mala idea. Pero el Señor les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque no tiene que anidar el espíritu del rencor, de la venganza, de la justicia justiciera de esta manera. Y entonces les dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder, sino a salvar. Y a veces, hermanos, nosotros hemos perdido la conciencia de qué espíritu somos. ¿De qué espíritu somos? ¿Del espíritu del rencor, de la venganza, de la queja y de que la queja tiene que cobrarse?
o del espíritu de la misericordia, del espíritu que expresa la bondad a través de acción de misericordia, de bien hacia nuestro prójimo. No dijo el Señor, ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Perdonarlos, amarlos, y si tienen necesidad de un vaso de agua, al enemigo ni agua. ¿De qué espíritu somos? Entonces, cuando tú te recoges bajo la sombra frondosa, en el lugar del recogimiento y de la comunión con Dios,